Carro bomba. Al menos 8 muertos y una decena de heridos en atentado contra escuela militar en Bogotá. Ataques. Ministro para el Trabajo asegura que al menos 75% de la inflación es inducida. Falla eléctrica. Retraso en el ferrocarril de los Valles del Tuy generó protestas en Charallave. Defienden su posición. Dominicana aboga por el diálogo para solucionar crisis venezolana. Rechazo. Delsa Solórzano desestimó solicitudes del gobierno para que se investigue a la oposición. Momentos de tensión. Sigue la búsqueda contrarreloj del niño español atrapado en un pozo desde el pasado domingo. Mundial en la mira. Vinotinto Sub-20 se estrena en el Sudamericano de Chile. Emotivo. Ozuna cantó junto a José Feliciano el tema En mi viejo San Juan. Pero mi corazón, oye Ozuna, se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Buenas tardes, bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Hola, muy buenas tardes. De inmediato, Lirio Pérez y Milagro Zambrano les presentamos lo que es noticia hasta ahora. Comenzamos. En Colombia, al menos 8 personas murieron y 10 resultaron heridas tras la detonación de un carro bomba en un estacionamiento de la Escuela de Policía General Santander al sur de Bogotá. El hecho se produjo hace más de una hora en el recinto en el que se forman los oficiales de la Policía Nacional. Según las autoridades, el vehículo habría sido dejado cerca del auditorio. El hecho también provocó daños materiales en los ventanales. Uno de los primeros en pronunciarse por la situación fue Carlos Negret, defensor del pueblo colombiano. Pues repudiamos como defensor y como ciudadano que existan mentes del calibre de entrar con un carro bomba a una escuela de policía y generar ese daño en el alma, en el corazón de tantas personas que están ahí. Colombia se merece la paz y no la guerra, de modo que el llamado es a los violentos a que cesen estos hechos. Por el momento no se descarta que se trate de un ataque terrorista y que haya estudiantes entre las víctimas mortales. En su cuenta de Twitter, el presidente Iván Duque indicó que van rumbo al lugar de los hechos y que ha dado órdenes a la fuerza pública para determinar los autores del ataque y llevarlos ante la justicia. Se conoció que hace 10 años esta misma escuela fue víctima de otro atentado terrorista con una bicicleta bomba que dejó varios muertos y heridos. El canciller de la República, Jorge Arreaza, sostuvo un encuentro con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para coordinar la Agenda 2030 y denunciar la injerencia del gobierno estadounidense sobre la soberanía de Venezuela. El secretario general está atento y está al tanto de la realidad venezolana y siempre ha manifestado su disposición para ayudar y, bueno, la necesidad de que los venezolanos siempre podamos resolver soberanamente y entre venezolanos y venezolanas nuestros asuntos, sin la intervención de ningún país, sin la intervención de ningún gobierno. Esa ha sido una constante del secretario general Antonio Guterres, que nos ha ratificado. Asimismo, Arreaza rechazó que el secretario Mike Pompeo cite artículos de la Constitución venezolana para justificar agresiones hacia el gobierno nacional. Pompeo comienza a citar artículos de esta Constitución sagrada para los venezolanos y a partir de la Constitución pretenden montar un golpe de Estado en Venezuela. Venezuela, su soberanía es sagrada, reside en el pueblo y ningún poder extranjero puede tomar decisiones en Venezuela ni manipular las circunstancias internas en Venezuela. El ministro de Relaciones Exteriores enfatizó que el gobierno de Estados Unidos es responsable del bloqueo económico contra Venezuela.
Y un grupo de personas protestó este jueves en las afueras de 3 estaciones del sistema ferroviario de los Valles del Tuy, Estado Miranda, luego de que este amaneciera sin prestar servicio comercial por una falla eléctrica. Mediante el Twitter, los usuarios señalaron que los trabajadores del Instituto de Ferrocarriles del Estado anunciaron que el sistema presentaba una falla de seguridad en el sistema eléctrico desde las 5 de la mañana. También reportaron que las personas permanecen en las afueras de las estaciones de Charallave Norte, Charallave Sur y Cúa, a la espera de que restablezcan el servicio. Explicaron además que no hay camionetas en el terminal de Charallave y denunciaron que autobuseros que se encontraban en las adyacencias del terminal les estaban cobrando hasta 5.000 bolívares soberanos para trasladarlos a Caracas. La falla fue solventada aproximadamente a las 8:40 de la mañana. Richard Antonio Marín Torres, ex profesor de natación del Colegio Emil Friedman, fue sentenciado a 30 años de prisión por abuso sexual de menores. Marín Torres, de 50 años de edad, deberá cumplir esa pena más las accesorias de ley contenidas en el artículo 16 del Código Penal. Se le consideró autor responsable en repetidas oportunidades de los delitos de abuso sexual en perjuicio de 3 niños mientras se desempeñaba como profesor de natación en dicha institución educativa. Se ordenó mantener la medida de privación judicial preventiva de libertad por la cual se encuentra en el internado judicial Yare 3 del Estado Miranda. El bloque parlamentario de Carabobo realizó un cabildo abierto en Valencia de cara a la marcha del 23 de enero. Los diputados carabobeños destacaron la importancia del momento histórico que está atravesando el país. Anunciaron que seguirán recorriendo todo el estado para motivar al pueblo en la lucha por la democracia. Los espacios donde nos reunimos hoy se quedaron pequeños, los espacios se quedaron cortos de acuerdo a nuestros análisis y nuestros cálculos. Vino mucha gente de todo el estado de Carabobo que quiere el mensaje de la Asamblea Nacional, que quiere el mensaje de sus diputados. Convocaron a todos los carabobeños a realizar este 23 de enero la movilización más grande que se haya registrado en el estado. O sea, la gente va a salir aquí mismo porque no necesariamente tiene que ser Caracas. Yo creo que en todos los rincones del país. El ministro para el Trabajo, Eduardo Piñate, aseguró que al menos 75% de la inflación en el país es inducida por el factor político, el dólar paralelo y la especulación. La inflación en este país, la hiperinflación, tiene un 75% de inducida por el factor político, 75%. Por la manipulación del dólar paralelo, del dólar de guerra. Se refirió al pago del nuevo incremento salarial. Porque cobramos el 15, cobramos la primera quincena del mes de enero con el salario mínimo de 4.500. El presidente hizo el anuncio y el salario mínimo entraba en vigencia a partir del 15, es decir, el día siguiente de su alocución. Ese incremento se cobrará, digamos, quienes cobramos quincenalmente el día 30, quienes cobran semanalmente, el caso de los obreros, ¿no? En el sector público, por poner un ejemplo, el caso de los obreros que cobran semanalmente lo cobran a partir de la primera semana. Destacó que las tablas salariales se adecúan automáticamente. De manera que no hay que hacer, digamos, grandes negociaciones, salvo algunos aspectos que de repente estén por ahí en algún sector, pero digamos en general lo que hay es una adecuación automática, se va ajustando en cada paso, cada nivel, en cada sector, de acuerdo a sus particularidades. El ministro del Trabajo reiteró que el ticket de alimentación sigue siendo 10% del salario mínimo, por lo que su monto será de 1.800 bolívares soberanos. En España sigue la búsqueda contrarreloj de Julen, el niño de 2 años que tiene más de 72 horas atrapado tras caer el pasado domingo en un estrecho pozo de más de 100 metros de profundidad en la población de Totalán, en Málaga. Ahora los equipos de rescate han decidido suspender la construcción de un túnel horizontal por problemas en el terreno y continuar por otro paralelo vertical para intentar sacar al menor. Durante el 4.º día de rescate, el objetivo es llegar a unos 80 metros de profundidad, donde se cree que se encuentra el niño, de quien se halló un cabello confirmado por análisis de ADN entre el material sólido extraído del lugar.
Sin embargo, las condiciones meteorológicas para los próximos días podrían afectar los trabajos de perforación de los túneles, ya que se esperan lluvias débiles. Por otra parte, se conoció que los responsables de abrir el conducto para la exploración de aguas subterráneas en el que cayó Julen no habría solicitado las autorizaciones necesarias para realizar esa excavación. La búsqueda de las últimas horas cuentan con la colaboración de varias empresas, entre ellas la SPT, la compañía sueca que ayudó en el rescate de los 33 mineros chilenos que estuvieron atrapados 70 días bajo tierra en el año 2010. Momento de hacer la primera pausa. Al regreso, Fenómeno inusual. Impresionante disco de hielo giratorio apareció sobre río estadounidense. Los detalles al regreso. Columba Andara necesita con carácter de urgencia donantes de sangre del tipo ORH negativo. Quienes puedan colaborar, por favor comunicarse al número 0414-174-4415. Y recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó 1.000 millones de euros destinados a la misión Venezuela Bella. Anunció que la misma tiene como objetivo restaurar y embellecer 60 ciudades del país. He apartado 1.000 millones de euros para el arranque del primer semestre de la misión Venezuela Bella. Juntos todo es posible. Para garantizar la logística, lo necesario. 1.000 millones de euros. Del primer semestre. Y bueno, la inversión en bolívares que haga falta a través del Fondo de Complementación Interterritorial, de Compensación Interterritorial, el FCI. El 30 de enero, llueva, truene o relampaguee, arranca la misión Venezuela Bella. Juntos todo es posible en estas 60 ciudades seleccionadas para cambiarlas, transformarlas, mejorarlas y ponerlas bellas, bellas, bellas del vivir viviendo. Arrancamos el 30. En este sentido, Maduro designó a la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, y al ministro José Márquez como encargados principales de la planificación y coordinación de los recursos aprobados para esta labor. Yo he decidido crear un Estado Mayor de preparación. Allí va a estar la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, al frente de este Estado Mayor. Y estoy nombrando como secretario ejecutivo de comunicación directa a el ministro de la Presidencia, Jorge Márquez, para que sean ellos dos, la vicepresidenta y el ministro de la Presidencia, directamente vinculados a las decisiones que tomo, quienes se encarguen de la coordinación de toda la misión Venezuela Bella. Asimismo, aprobó 25.189 millones de bolívares soberanos destinados a cubrir el requerimiento en materia salarial, beneficios laborales y gastos de funcionamiento para Distrito Capital, gobernaciones y alcaldías. Destacó que de ese total, 13.946 millones de bolívares fueron provenientes del excedente en la recaudación de impuestos por parte del CENIAT. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo conversó con su homóloga de Canadá, Chrystia Freeland, sobre la situación por la que atraviesa Venezuela. Portavoces de la diplomacia estadounidense aseguraron que ambos funcionarios sostuvieron un contacto telefónico donde reiteraron su respaldo a la labor de la Asamblea Nacional. El ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Miguel Vargas Maldonado, insiste en la celebración de un diálogo entre gobierno y oposición como mecanismo para solucionar la crisis en Venezuela, aunque considera que se debe buscar un acuerdo en corto plazo. El canciller dominicano explicó que su nación ha sido coherente en favorecer que los venezolanos puedan encontrar soluciones de manera pacífica.
por lo que recordó que la isla promovió el proceso de diálogo en el que el presidente Danilo Medina fue intermediario. Anfitriones en un diálogo que duró 9 meses, donde el presidente de la República dedicó horas con su participación personal, nosotros acompañándolo en ese proceso. Gracias. Hicimos todo el esfuerzo para que se buscara una solución realmente viable, una salida pacífica, democrática, a través de procesos electorales totalmente abiertos y democráticos. Vargas Maldonado además defendió la posición adoptada por su país ante la Organización de Estados Americanos de considerar ilegítimo el nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro. Habitantes del sector Francisca Duarte en San Félix, Estado Bolívar, denunciaron el deterioro de la vialidad y señalan que 60 camionetas que cubran la ruta solo quedan 4. Anderson Pérez con los detalles. Los transportistas y vecinos aseguran que transitar por el lugar se ha hecho cuesta arriba. Alegan que cada vez la situación empeora más. La vía está mala. Mala, tenemos casi como 5 años con esa vía mala. Y nadie nos para. Pues. No tenemos caucho. La Procuraduría nos promete caucho y nunca llegan los cauchos. Aquí nadie nos para. Aquí trabajamos con los cauchos, casi con los rines. No tenemos caucho, no tenemos nada, aceite tampoco nos llega, estamos graves. Denunciaron que los huecos cada día crecen más y temen que en cualquier momento se registre un accidente en el lugar. Así como muchas avenidas aquí en la parroquia y en el municipio están totalmente deterioradas. Exactamente hace un mes perdí un caucho nuevo por los huecos, por la basura en la calle. Los transportistas aseguran que dejan parte del tren delantero en el asfalto debido a la situación de las vías en el sector. Desde el Estado Bolívar, Anderson Pérez, Noticiero Venevisión. Momento de una nueva pausa. En minutos, melodía sentimental. Cantantes puertorriqueños le cantan a su isla natal. Los detalles en breve. Pero mi corazón oyó Ozuna. Berta Méndez necesita con carácter de urgencia metformina. Quienes puedan colaborar, favor contactar por los teléfonos 0414-277-2854 y 0212-433-6761. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. La diputada a la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, desestimó las solicitudes que desde el Gobierno Nacional se están realizando a la Fiscalía General de la República y al Tribunal Supremo de Justicia para que investigue a dirigentes opositores por desconocer el segundo periodo presidencial de Nicolás Maduro. Manuel Covela nos tiene más información. Buenas tardes, Manuel. Sí, así es, gracias, buenas tardes. La coordinadora del movimiento Encuentro Ciudadano señaló que esas advertencias no frenarán a los diputados y dirigentes opositores en el cumplimiento de la ruta que trazaron tras la juramentación de Nicolás Maduro del pasado 10 de enero. A continuación, parte de lo que dijo la diputada Delsa Solórzano. Nosotros ni nos van a detener ni nos van a amedrentar. Estamos aquí, estamos en la calle hoy. La parlamentaria también invitó a todos los venezolanos a participar en la actividad popular que convocó la oposición para el próximo 23 de enero. La acompañó el dirigente de la Causa R, Andrés Velázquez, quien cuestionó el reciente incremento del salario mínimo que decretó el presidente Nicolás Maduro. Duró prácticamente horas, diría yo, porque con 2 productos nada más que compres ya se consumió el aumento. Con un cartón de huevos y 1 kilo de queso blanco está liquidado el aumento salarial. Ambos dirigentes también señalaron que los cabildos abiertos continuarán a diario en todas las regiones del país. Esto es la información, continúen con más de la emisión meridiana del Noticiero Venevisión. Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo y lo hacemos en México, Lirio. En México, la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que da paso a la creación de una Guardia Nacional adscrita a la Secretaría de la Defensa y Marina, que se encargará de realizar labores de seguridad pública en todo el país.
La iniciativa, que será votada hoy en el Senado, fue aprobada con 362 votos a favor, 119 en contra y 4 abstenciones. La Guardia ha sido criticada por organismos nacionales y extranjeros por considerar que perpetúa la militarización del país y la llamada guerra contra el narcotráfico. Recientemente, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un programa de reclutamiento de hasta 50.000 jóvenes para conformar ese cuerpo de seguridad. En Reino Unido, el Parlamento británico votará el próximo 29 de enero el plan alternativo del Brexit, luego de que los diputados rechazaran el pasado martes el pacto negociado entre Londres y la Unión Europea. Así lo anunció la líder conservadora de la Cámara Baja, Andrea Leadsom, quien destacó que la primera ministra, Theresa May, hará el próximo lunes una declaración sobre los próximos pasos del Brexit y presentará una moción que será debatida y votada. En Argentina, Jorge Isidro Baltasar Buin, exsecretario privado de la expresidenta Cristina Fernández, fue detenido por su presunta participación en una trama de corrupción. El arresto se enmarca en la llamada causa de los cuadernos, una supuesta red develada en agosto pasado y sobre la que un juez considera a la exmandataria como jefa de la asociación ilícita. Bonin era el único de los exsecretarios de Fernández que no había sido detenido por esta investigación y habría sido señalado en el expediente por otro implicado en la causa. En Francia, 3 personas resultaron heridas leves tras una explosión accidental que se produjo esta mañana en un edificio de la Universidad de Lyon. La detonación seguida por un incendio fue causada por 3 bombonas de gas que se encontraron en el techo del recinto donde se realizaban obras de impermeabilización. El fuego fue controlado y todos los ocupantes del edificio y de otros edificios adyacentes fueron desalojados. En Zimbabue, al menos 172 personas se encuentran heridas, 68 de ellas con impactos de bala tras las protestas que comenzaron este lunes en el país y que han provocado al menos 8 muertos. Las manifestaciones se generaron después de que el Congreso de Sindicatos de Zimbabue convocara una huelga ante la subida del precio de combustible que se duplicó y el empeoramiento de la situación económica en ese país. En Kenia subió a 21 el número de muertos y a 28 el de heridos en ataque terrorista perpetrado este martes contra un lujoso complejo hotelero en el norte de Nairobi. Entre los fallecidos figura un policía, quien murió por la gravedad de sus heridas. Además, fueron halladas con vida 94 personas que estaban desaparecidas. 2 sospechosos clave fueron detenidos en relación con el atentado. China pidió a Washington de no politizar un asunto comercial después de que, según medios estadounidenses, el Departamento de Justicia norteamericano abriera una investigación sobre el supuesto robo de secretos comerciales de socios estadounidenses por parte de la empresa tecnológica china Huawei. Según el diario Wall Street Journal, una de las tecnologías afectadas por este robo sería la que utiliza la empresa de telecomunicaciones T-Mobile para poner a prueba sus teléfonos inteligentes. En Estados Unidos, el secretario de Estado Mike Pompeo anunció que está evaluando activar una provisión legal que permitiría a los cubanos estadounidenses reclamar ante cortes del país propiedades que le fueron expropiadas tras la Revolución Cubana. En un comunicado, Pompeo dijo que hará una revisión cuidadosa del título 3 de la ley Helms-Burton de 1996 que dejaría que los estadounidenses, incluidos cubanos naturalizados, demandar ante la justicia a las compañías que se están beneficiando de propiedades en Cuba que eran suyas. El responsable de la inteligencia norcoreana, Kim Jong-chol, llegó al aeropuerto de Pekín rumbo a Washington, donde espera concretar una segunda cumbre entre los mandatarios de Corea del Norte y Estados Unidos. Aunque ni Pyongyang ni Washington lo han confirmado, medios surcoreanos y estadounidenses han adelantado que este funcionario tiene previsto reunirse con el secretario de Estado Mike Pompeo y con el propio presidente Donald Trump para tratar de fijar una nueva cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un. Y el brote de algodón, que se convirtió en la primera planta en nacer en la cara oculta de la luna, murió debido al inicio de la noche lunar, un periodo durante que las temperaturas pueden caer hasta 170 grados centígrados bajo cero.
El experimento había sido realizado por la sonda china Change4, que llevó consigo varios tipos de semillas y huevos de mosca de las frutas y algunas levaduras, con el fin de poder crear una mini biosfera simple, aunque solo el algodón prosperó. Y cerramos con las imágenes de un inusual fenómeno natural que se registra en Maine, Estados Unidos, y que está causando sensación a nivel mundial. Se trata de un disco de hielo de unos 91 metros de diámetro que gira lentamente sobre el río Presumpscot en la ciudad de Westbrook. La pieza fue formada luego que el hielo quedara atrapado en las curvas del río y su forma ha sido comparada con la de la Luna, un carrusel y hasta una nave extraterrestre. Insólito. Pausa de nuevo. Al regreso venimos con más información. No se aparte. María Alejandra Flores necesita con carácter de urgencia sultamicilina o Unasyn. Quienes puedan colaborar, favor contactar por los teléfonos 0414-525-3764 y 0426-752-3775. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista Venevisión. Nuestro invitado el día de hoy es Ángel Alvarado, diputado a la Asamblea Nacional, pero además economista. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Diputado, vamos a comenzar hablando por lo que toca más directamente al venezolano, su ingreso, su salario. ¿Qué opina usted sobre ese nuevo incremento salarial que hace poco anunció el presidente Nicolás Maduro? ¿Eso va a aumentar la capacidad de compra? Sí, bueno, muchas gracias nuevamente y saludo a todo nuestro pueblo que ahora nos escucha, especialmente al pueblo de Petare. Bueno, mira, la experiencia que tiene el pueblo trabajador de Venezuela y todos los venezolanos es que los aumentos de salario decretados, sin aumentos en la producción, en la productividad, en la apertura de nuevas empresas, lo único que trae es inflación, más inflación e hiperinflación. Es lo que se llama la ilusión monetaria. Al final el gobierno hace anuncios que no tiene cómo pagar, va al Banco Central a pedir prestado, cosa que está prohibido para un Ejecutivo Nacional, constitucionalmente, echa dinero a la calle y ese dinero va a buscar bienes que no están en los anaqueles. El único resultado es cuando el trabajador va a cobrar ese dinero para fin de mes, ya los precios se han ajustado. Ya esa capacidad de compra la ha perdido por completo. Y en esto tenemos ya 5 años, anuncio de salario, y cada vez vemos cómo el salario compra menos. Para que tengas una idea, hace 6 años el salario mínimo en Venezuela era de unos $200, medido a tasa no oficial. Hoy es apenas de $5 medido a tasa no oficial. Uno dice, bueno, ¿qué ha pasado con esa capacidad de compra del salario del venezolano? Bueno, esta práctica de este modelo de aumentar salarios en aumento de la producción, sin nuevas empresas, sin nuevas oportunidades, lo único que trae es el empobrecimiento del pueblo, porque en definitiva la inflación no es otra cosa que un impuesto que se le aplica al trabajador, un impuesto inconsulto, regresivo, porque afecta de manera especial a los más pobres, y en definitiva un impuesto en el cual se le mete el bolsillo, se le mete la mano, el Ejecutivo le mete la mano en el bolsillo al trabajador y le expropia su salario. Por eso la inflación no es otra cosa sino la expropiación silenciosa del salario, y es así como el ingreso del venezolano se ha venido decreciendo. Pero cuando uno ve el detalle, uno encuentra cosas muy graves. Por ejemplo, esta hiperinflación ha hecho esta sociedad mucho más desigual. Tenemos hoy que el 10% más rico de Venezuela se apropia del 70% del ingreso y el 10% más pobre se apropia solamente de 0,7% del ingreso. Es decir, la hiperinflación ha hecho más rico a los que ya eran ricos y más pobre a los pobres, generando una brecha social mucho más grande. Es decir, el socialismo ha venido incrementando la desigualdad y la injusticia de nuestra sociedad. Y esto se refleja en algo que vemos en la calle, que es la dolarización de la economía. La dolarización de la economía, de facto, es un hecho en el cual cada vez más transacciones, incluso pequeñas, se hacen en moneda extranjera, sea pesos colombianos, sea dólares o sea cualquier otra moneda como el real brasileño en la frontera con Brasil. ¿Esto qué hace? Bueno, que los que tienen acceso a dólares mantienen su ingreso.
porque al estar los precios en dólares y sus salarios en dólares, ellos no se ven afectados por la hiperinflación. Pero tienes una gran masa trabajadora y de venezolanos, que es el 90% de la población, que gana en bolívares y tiene que pagar precios en dólares. Esas personas se están empobreciendo. Entonces la hiperinflación no solo nos hace más pobres, sino que genera una brecha social mucho más grande en el cual nuevamente los ricos son más ricos y los pobres son más pobres, contradiciendo de base los postulados del socialismo, que teóricamente es una sociedad más igualitaria, y lo que tenemos es una sociedad mucho más injusta, una sociedad donde los pobres no tienen oportunidades y sobre todo generas un fenómeno que es que el que nace pobre muere pobre. No hay movilidad social, no hay capacidad de que la persona con su trabajo, con su esfuerzo, pueda salir adelante. ¿Cuánto tiempo puede estar un país en hiperinflación? Hay economistas que dicen que este es un ciclo corto. ¿Usted qué opina? Sí, eso depende de la gente. Depende de si la gente está dispuesta a aceptar esta situación en la cual tiene una moneda envilecida, destruida, o si las personas reaccionan y se dan cuenta que la única manera de salir de esta situación es cambiando el régimen monetario en Venezuela, cambiando las instituciones económicas y, en nuestra opinión, también las instituciones políticas, porque este modelo económico tiene aparejado un modelo político. Y el modelo político también impide la prosperidad porque es un modelo político que no garantiza derecho de propiedad, no garantiza la libre iniciativa, no garantiza el cumplimiento de los contratos, no da estabilidad económica porque tampoco da estabilidad política y en definitiva no hay Estado de Derecho. Entonces, ¿esto cuánto va a durar? Bueno, dependiendo de cuánto los trabajadores soporten esta situación. Depende del trabajador, que es en definitiva el que está más empobrecido con esta situación, el que ve cómo cada día compra menos. Esto no se resuelve solo. Esta cosa requiere una gran voluntad política para resolverse. Pero esa voluntad política también tiene que tener aparejada en la calle, en la protesta social, en la protesta sindical, en la protesta de los trabajadores, un trabajador consciente de quién es el responsable de esta situación, que en este caso es el Banco Central, que en el caso venezolano además está controlado por el Ejecutivo Nacional, un Banco Central que ha destruido la moneda, que ha destruido el tipo de cambio, y un Banco Central pues que se ha dedicado a hacer una política cambiaria en este caso, en el cual se le otorgan dólares a un grupo de privilegiados, mientras la gran masa se tiene que conformar con un dólar que es inaccesible para la gran población. Y allí está la causa en gran parte de esa desigualdad en el cual los ciudadanos son tratados de manera distinta. Hay unos que son tratados de manera especial, privilegiada, esas personas no sufren de la hiperinflación y la gran mayoría de los venezolanos. Entonces, ¿cuánto va a durar? Bueno, dependiendo de los trabajadores, de esa toma de conciencia de esta situación. Y digo esto porque la hiperinflación venezolana ya tiene un año y 3 meses. Y no se ve y no hay voluntad política por parte del Ejecutivo para resolver este problema. Más bien siguen gastando dinero que no tienen imprimiendo del Banco Central. Entonces ya no es, Venezuela está en el promedio de las hiperinflaciones. Venezuela es la hiperinflación más grande de la historia, medida en periodo de 12 meses. Es la más grande de la historia. Y por el camino que vamos puede ser la más larga de la historia si no tomamos conciencia de esta situación, si no presionamos. Fíjate que en la memoria y cuenta que nos leyó durante 3 horas en Nicolás Maduro, en un acto que se hizo en la espuria Asamblea Nacional Constituyente, no habló de la hiperinflación, no habló del problema más importante de los venezolanos, no dio ninguna solución al problema. Entonces, bueno, pareciera que hay una desconexión total entre la cúpula que gobierna Venezuela y lo que está viviendo el pueblo venezolano. Pareciera que no les importa o pareciera que no lo conocen, porque si fuesen lo mínimamente, hubiesen un mínimo de responsabilidad, primero asumirían su responsabilidad en el caso y luego dirían cómo vamos a resolver este problema. Diputado, usted dice que para que haya un cambio económico tiene que haber un cambio político. ¿Cómo afectaría el margen de maniobra, la sostenibilidad del actual gobierno, el hecho de que varios países del mundo se hayan pronunciado en contra de las elecciones del 20 de mayo y que no reconozcan a Nicolás Maduro como presidente? En términos económicos, de acceso a financiamiento internacional, a deuda. Venezuela tiene cerrados los mercados financieros por 2 cosas, ¿no? La primera, porque no paga. Como cuando tienes tu tarjeta de crédito full, nadie te va a prestar porque tienes que pagar. Entonces ya no recibe dinero ni de China, ni de Rusia, ni de los mercados tradicionales, por ejemplo, Nueva York o Londres, que son 2 mercados importantes. Esa es la primera razón por la cual el gobierno no tiene acceso al financiamiento. La segunda razón es que el mundo se ha hecho mucho más consciente. Los bancos antes prestaban, por ejemplo, para desarrollos de carbón,
ahora no quieren que se desarrolle el carbón porque el carbón no es éticamente considerado éticamente bueno. Igual pasa con gobiernos que no son considerados democráticos o que son autoritarios. Nadie quiere prestar, nadie quiere tener relaciones con ese tipo de gobierno. Y por eso poco a poco el Ejecutivo Nacional ha estado aislándose, no solo de las grandes potencias mundiales como es Europa, Inglaterra o Estados Unidos o Canadá, sino también de sus vecinos, ¿no? No hay ningún país vecino que quiera mantener relaciones con Venezuela porque no es aceptable. Es lo que antes se conocía como la doctrina Betancourt, de Rómulo Betancourt, que es que los países no quieren tener relaciones con países no democráticos. Y por eso es tan importante que Venezuela, para acceder a niveles de prosperidad, sea un país plenamente democrático. Normalmente las democracias son países que tienen mayor prosperidad. Bueno, como fue la democracia venezolana del año 1958, que la semana que viene celebraremos ya, 51 años de ese gran acontecimiento, 61 años. Bueno, la democracia venezolana es un prodigio que generó prosperidad, que generó movilidad social. Se decía que el hijo de la lavandera podía llegar a la Universidad Central y graduarse de abogado. Todos tenemos experiencia en nuestras familias de personas pues, que venían de un hogar trabajador o campesino, llegaron a la universidad. Eso ahorita no es posible. La movilidad social se ha cerrado por completo en Venezuela. Entonces, si nosotros queremos volver a la prosperidad, a la recuperación económica, a la estabilidad de una moneda fuerte, dura, como era el Bolívar antes, necesitamos primero democracia e instituciones democráticas y un tipo de vida democrático, porque la democracia no solamente son instituciones o elecciones, es una manera de vivir, de respetarnos, de convivir, de respetar las reglas del juego y no estar cambiándolas a cada rato en detrimento del adversario. Fíjate que digo algo importante acá. Hasta el año 1980 el Bolívar era la mejor moneda del mundo. Estaba entre las 3 mejores monedas del mundo. Y Venezuela era un país que se desarrollaba. Era un país donde la gente podía tener su casa, comprar su carro, prosperar. Actualmente, Venezuela, eso es inviable para una persona joven. Por más que trabaje 8 o 24 horas, ni siquiera puede comprarse un par de zapatos. Apenas puede llevar suficiente comida para la mesa de su familia. Entonces, una de las cosas fundamentales, si nosotros queremos volver a la prosperidad, es tener una moneda sana, una moneda que no pierda valor, una moneda dura. Y para eso se requieren instituciones democráticas e instituciones económicas que sean, pues en definitiva, abiertas a la libertad, abiertas al mercado y en definitiva abiertas a la empresa privada. Mientras se siga persiguiendo a la empresa privada, tratando a los comerciantes, a los campesinos como criminales que tienen que ser perseguidos, que son unos saboteadores, evidentemente no vamos a tener acceso al crecimiento económico, a la prosperidad, que en este momento, como tú decías, es el clamor de todos los venezolanos. En este momento Venezuela está completamente descapitalizada. El que tiene el carro no lo quiere sacar porque ya el carro se le está dañando y no tiene cómo repararlo. El que tiene una casa tiene pues la casa cada vez más destartalada porque se está descapitalizando. Igual pasa con el empresario. Y en la medida que Venezuela se descapitaliza, Venezuela se empobrece. Pintó ya, digamos, la fotografía. ¿Cuáles serían las recomendaciones en lo doméstico, en lo personal, a las personas que sienten que no tiene poder de compra, que aunque tenga dinero en las manos no tiene que comprar o no le alcanza? ¿Y cuáles serían las propuestas de soluciones ya en lo macro para el país, para estimular esa producción, para apoyar a la empresa privada, como usted dice, para aumentar la producción petrolera? Usted ha dicho que ya son 15 años de promesas incumplidas de aumentar la producción. Sí, mira, vamos a empezar por esto segundo, que es la base para que las personas puedan salir adelante, ¿no? Venezuela es un país que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo y tiene la extracción petrolera más baja del mundo. O sea, cuando tú ves la extracción medida sobre la cantidad de reservas, es decir, el país que menos petróleo saca dadas las reservas que tiene. Venezuela debería ser el principal productor petrolero del mundo, el más grande. Debería estar produciendo unos 12 millones de barriles de petróleo. Tiene la capacidad para eso. Pero no puede ser que Venezuela esté produciendo apenas 1 millón de barriles de petróleo. Y uno dice, bueno, ¿por qué Venezuela produce tan poco? ¿Es porque se acabó el petróleo? No. No es lo que está bajo la tierra el problema. El problema son los que están arriba de la tierra tratando de sacar el petróleo, que no generan seguridad jurídica, que no respetan la propiedad, que no controlan ni siquiera el territorio, porque esos territorios están en manos de grupos irregulares que están constantemente saboteando el trabajo de las empresas. Si el Estado no controla ese territorio, pues evidentemente no hay manera. Entonces, la primera estrategia para la recuperación de Venezuela es empezar a expandir la producción petrolera. Esto es fundamental y por eso en la Asamblea Nacional estamos trabajando una reforma a la ley de hidrocarburos que sea mucho más flexible en términos contractuales, impositivos y regulatorios para que muchas empresas puedan sacar petróleo. Ya el Estado ha demostrado que no tiene capacidad ni financiera ni de capital humano para sacar el petróleo. Tenemos que abrir a otras empresas que vengan a ayudarnos a sacar el petróleo. Esto es fundamental, esto es lo primero. Ha demostrado Nicolás Maduro en este sexenio que no ha sido capaz de hacer esto. Y la segunda cosa importantísima es que Venezuela recupere los derechos económicos.
empoderar al pueblo, empoderar a la gente, que el empresario, el pequeño emprendedor no sea tratado como un criminal, sino que más bien se le apoye, se le incentive, se le oriente para que esa persona con su trabajo, con su esfuerzo pueda llevar comida a la mesa del venezolano. Una vez que tú resuelves estas dos cosas y tienes acceso al crédito internacional, una vez que tú, por ejemplo, reconoces a la Asamblea Nacional y recuperas la institucionalidad democrática, luego de renegociar la deuda, porque recordemos que estamos en default, Venezuela puede tener acceso al crédito internacional, y una vez que tienes acceso al crédito internacional, a la inversión extranjera y el empoderamiento del ciudadano, tú empiezas a recuperar la capacidad de compra y de producción de la economía venezolana. Y bueno, Venezuela puede volver a ser lo que siempre ha sido, el país más rico de América Latina, uno de los países más ricos del mundo. Esa es Venezuela, esa es la Venezuela que yo quiero nuevamente. No esta Venezuela depauperada, empobrecida, con hambre, la gente huyendo de la miseria por la frontera. Esa no es la Venezuela que queremos. Tenemos el potencial para ser un gran país. El problema es que hay un obstruccionismo de parte del Ejecutivo Nacional en respetar la Constitución. Una vez que tú puedes volver a la Constitución, que puedes volver a la legalidad, Venezuela tiene todas las condiciones para ser un gran país, para ser el gran país. Mientras eso no ocurre, es muy difícil que el ciudadano pueda enfrentar la hiperinflación, porque la hiperinflación hace que en definitiva tú estés constantemente como la historia de Sísifo. Sísifo era un hombre que empujaba una piedra a la cima de una montaña y cuando iba llegando se le caía. El venezolano le pasa lo mismo, empieza a ahorrar para comprarse una moto o comprarse el repuesto del caucho y cuando ya tiene, se devalúa el bolívar, la inflación aparece. Eso no hay manera de luchar contra la hiperinflación. Es como una marea demasiado grande que el hombre no puede. Lo que el hombre sí puede es luchar para que se vuelvan sus derechos económicos, sus derechos políticos, para acceder nuevamente a esa moneda sana y a esa prosperidad que todos queremos. Gracias por la visita y por la conversación. Muchas gracias a ustedes, un placer. Despedimos a Ángel Alvarado, diputado a la Asamblea Nacional por Primero Justicia y también economista. A ustedes, gracias también por habernos acompañado nuevamente en Entrevista a Venevisión. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del entretenimiento con Ozuna y la oportunidad que tiene para darle mayor visibilidad internacional a la música urbana. El cantante recibió 19 nominaciones a la primera edición de los premios Tu Música Urbano 2019, a realizarse el 21 de marzo en el Coliseo de Puerto Rico. El negrito de los ojos claros buscará alzarse con el galardón Artista Urbano Masculino, Artista del Año y Álbum del Año, entre otros. Ozuna considera que esta es una buena oportunidad para darle mayor visibilidad internacional a la música urbana y agradeció a su público por apoyarlo siempre. El puertorriqueño también figura entre los más nombrados a los premios Lo Nuestro, la Música Latina 2019, con un total de 10 nominaciones. Recientemente, Ozuna cantó junto a José Feliciano el tema En mi viejo San Juan, durante una edición especial del programa de Jimmy Fallon, en la que el presentador quiso hacer un homenaje a Puerto Rico. Volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Y J Balvin reveló quién es la dueña de su sonrisa. El colombiano confesó a sus seguidores de Instagram que su sobrina Samantha es su reina y la dueña de su sonrisa. J Balvin publicó fotos en su cuenta en la red social en las que se le ve compartiendo con la hija de su hermana menor imágenes con las que quiere dejarle claro al mundo que adora a la pequeña y que se derrite cuando está junto a ella. Los mensajes no se hicieron esperar y más de uno le ha dicho al cantante lo bien que se ve junto a su reina. Y se te lo pide, no se lo voy a negar, si la mujer pide. Y la banda irlandesa The Cranberries lanzó la primera canción de su último álbum en homenaje a Dolores O'Riordan. La banda quiso rendirle homenaje a Dolores a un año de su muerte y publicó la pista de All Over Now, tema que forma parte de su último disco de 11 canciones, que saldrá a la venta el próximo 26 de abril. The Cranberries expresó que la grabación fue un proceso muy emotivo, que se hizo mucho más difícil debido a que nunca podrán interpretar los temas en vivo junto a la fallecida cantante. All Over Now presenta a Riordan repitiendo la profética letra Ahora todo terminó. La banda recordó lo entusiasmada que había estado Dolores con la perspectiva de hacer este disco y quisieron terminar lo que habían empezado con ella.
Jorobado de Notre Dame también tendrá su adaptación en live action. Disney no se detiene y sigue preparando la versión en carne y hueso de sus clásicas películas. Obviamente no podía faltar el live action del campanero más famoso de París. El Jorobado de Notre Dame tendrá su propia adaptación en un musical que llegaría a las salas de cine en 2022. Aunque todavía se desconoce quién será el director o quién interpretará a Quasimodo, medios estadounidenses señalan que Josh Gad es el posible actor protagonista. Recordemos que Josh fue la voz de Olaf, el divertido muñeco de nieve en Frozen, y luego encarnó a LeFou, el amigo del malvado Gastón, en la versión live action de La Bella y la Bestia. Este es tu santuario. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros. Los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Y antes de finalizar la emisión, establecemos contacto con Diego Canal, de la Alianza Informativa Latinoamericana. Él se encuentra en Colombia y desde allá nos ofrece más detalles de la explosión de un carro bomba en una escuela de policía al sur de Bogotá, que dejó al menos 8 muertos y varios heridos. Adelante, Diego, te escuchamos. Sí, efectivamente, la explosión ocurrió poco después de las 9 de la mañana en la Escuela General Santander de la Policía Nacional. Un carro que al parecer violó la seguridad de esta sede ingresó con explosivos y estalló al interior de la misma. La explosión, según las primeras informaciones, dejó por lo menos 8 oficiales de la policía muertos y más de 10 heridos que fueron trasladados a diferentes centros asistenciales de la ciudad. Muchos de ellos revisten heridas de gravedad. Hasta el momento se desconoce quién puede estar detrás de lo que ha sido calificado como un nuevo acto terrorista en la capital colombiana. El presidente Iván Duque asumió directamente las órdenes y la instrucción para que se busque a los responsables de este hecho que ocurre en la sede donde se forman los oficiales de la Policía Nacional en Colombia. El presidente canceló una gira que estaba haciendo por el noroccidente del país para asumir directamente con la cúpula militar toda la instrucción de este caso. Como les digo, se desconocen los autores y se esperan resultados de la investigación en las próximas horas. Desde Bogotá, Diego Canal para la Alianza Informativa Latinoamericana. Diego, gracias. Muchas gracias por el reporte. Estaremos pendientes de esta información y presentándoles algunos otros detalles que surjan luego de que se conociera este incidente. Amigos, hasta aquí la presente emisión. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Buenas tardes. Hasta mañana.